que era totalmente lo mismo. Así es de que hoy vamos a retomar ese tema, vamos a ver si es lo mismo. Espero que nos acompañen. Dice Mario Osorio, el sábado Rafael Díaz estará en este sábado, 6 de octubre, en Houston, Texas. Sí, claro. También este miércoles va a estar con nosotros. ¿Estamos listos, Rodrigo? Sí, ya. ¿Hoy ya estamos en vivo? Sí, claro. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Me agarraron un poco distraído porque estaba acá con los hermanos de Facebook. Hay 31 personas conectadas, mandando saludos. Gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema que es, antes daba miedo. Antes no todos lo querían tocar porque se trataba de hablar de un sacerdote que era ex sacerdote de la Iglesia Católica, se cambió a la Iglesia Episcopal o Anglicana. Claro que sí, estoy hablando del padre Alberto Coutier, que tiempo atrás, ya no recuerdo el tiempo exacto, decidió salirse de la iglesia y hacer su vida, tener su esposa, pero ese no es el tema. El tema es lo mismo ser anglicano que ser un católico apostólico romano. Hoy vamos a tratar de resolver esas interrogantes. Por favor, le pido que no le cambie, quédese con nosotros. A lo largo del programa vamos a estar hablando de una entrevista que le hicieron, parece que era el canal Univisión o Ana María, algo así, al padre Alberto Coutier, donde habla cuestiones de la vestimenta, cuestiones de los sacramentos, y hoy, aquí en Mesa Redonda, vamos a agarrar el toro por los cuernos, vamos a ponerle el pecho a las balas. Espero que nos acompañe, espero que no se vaya, y vamos a comenzar. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bendiciones a ti, a Frankie, que está por llegar en un momento. Y gracias a todos nuestros oyentes. No sé por qué no está funcionando mi cámara, pero bueno, ni modo. Y no, pues me alegra que estén todos esta noche aquí. Vamos a hablar un poquito de este tema que es tan importante, ver si es cierto que ser católico y ser anglicano es lo mismo, hasta dónde sí se supone o hasta dónde no. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, lo que pasa es que muchas veces se presta malas interpretaciones y dicen, es lo mismo donde quiera. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Frankie Garcés. Frankie, apagaste el micrófono, pero ya te estoy presentando. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, buenas noches Javier, buenas noches Rodrigo, a todos los que están conectados, muy buenas noches, Dios me los bendiga y pues a ganarse el sueldo, dice Javier. A ganarnos el sueldo en el cielo. Bueno, pues estamos aquí prestos y dispuestos para dar el mensaje preciso, conciso y macizo. Se habló mucho, se especuló mucho en aquel tiempo, fue una de las noticias bomba, no fue tanto que se saliera de la iglesia, sino que el padre Alberto decidiera hacer su vida, que tuviera una esposa e hijos, pero hubo una entrevista, muchachos, en la que no muchos quisieron retomar por tratarse de un ex sacerdote de la Iglesia Católica, donde él decía que prácticamente era lo mismo, porque decía, pues si ustedes saben que hay ramas del catolicismo como el ser anglicano o el ortodoxo, es prácticamente lo mismo, tienen sacramentos, hacen casi lo mismo, pero hoy aquí en Mesa Redonda vamos a sacar las diferencias y hoy vamos a ir deshilando, vamos a hacer un análisis hilativo paso por paso, desmenuzando todo para ver si es lo mismo, porque últimamente nos andan vendiendo que donde quiera está Dios, que todo es lo mismo. Ha caído un relativismo dentro de los ministerios de nuestra Santa Madre Iglesia, donde dicen que todo es igual. Y miramos personas incansables como el padre Luis Toro diciendo que no es así, que una es la iglesia, lo que dice el credo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Miramos al padre Flaviano Amatuli Valente, que dio su vida tratando de evangelizar y trayendo nuevos argumentos, cosas que antes para nosotros probablemente no las conocíamos y ahora hemos fortalecido nuestra fe. Por eso hoy queremos tomar ese tema. ¿Están listos, muchachos? Sí, claro. Bueno, pues voy a comenzar con un fragmento. Me dicen, por favor, estoy con una tableta
estoy con una tableta transmitiendo, se va a escuchar solamente el audio, voy a ir pausándolo y vamos a ir haciendo las preguntas para ir viendo qué es lo que piensan, cuál es la opinión de ustedes, para que la gente se vaya dando cuenta. Así es de que voy a comenzar y lo voy a pausar. Vamos a ver, usted se ha preguntado cuáles son las diferencias entre los católicos y los anglicanos. Si los sacerdotes se visten de una forma muy similar y además comparten los sacramentos. Pues el padre Alberto Coutié nos los explica en esta conversación que tuve con él poco después de la Navidad. Aquí está. Bueno, si usted es católico, usted podría pensar, ¿cuál es la diferencia entre mi religión y la iglesia episcopal o la iglesia anglicana? Sabemos que el padre Alberto Coutié, que está aquí a mi lado, en un momento fue uno de los hijos favoritos de la iglesia católica de los Estados Unidos. A ver, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica, muchachos, y la iglesia anglicana? Esa fue la pregunta. Ahorita vamos a escuchar la respuesta de él y después quiero que ustedes me den su opinión. Ahora él está dentro de la iglesia anglicana o episcopal. Gracias, Alberto, gracias por regresar al programa. Y entonces mucha gente se pregunta, ahora que estamos en la época navideña, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una y otra si tú en realidad estás vestido igual. Los ritos son muy parecidos. Este es un poquito diferente, ¿sí? Un poquito más abierto. Okay. El romano era más cuadradito. Cuando él habla de que un poquito más abierto, el romano un poquito más cuadradito, él se está refiriendo a lo que lleva puesto en el cuello el sacerdote. Este es un cuello anglicano, aquel es romano. Son tradiciones. En realidad, te voy a decir algo. La iglesia episcopal es una iglesia católica, pero no es. Hasta ahí. Dice que la iglesia episcopal es una iglesia católica. Y dicen por ahí que una verdad a medias es una media mentira también. Es una mentira. Adelante, muchachos. ¿Qué piensan de eso? Rodrigo. Bueno, ok. Bueno, yo creo que obviamente no es lo mismo, ¿sí? Pero pues hay un problema con este caso del señor Coutié porque él es un sacerdote consagrado, ¿sí? Y de pronto, o sea, en la dimensión de que él puede consagrar realmente el pan y el vino, me parece que sí llegaba a ser lo mismo en un aspecto, pero como iglesia el anglicanismo no. ¿Por qué? Porque surge a partir del rey Enrique VIII, ¿sí? Él se divide esa parte de la iglesia y funda su propia iglesia, porque con su primera esposa se había casado y no había tenido solo una hija, y que él quería un heredero al trono. En ese sentido, entonces, al no poder separarse, porque la iglesia no le evaluaba el hecho de que él pudiera separarse, hacer como un divorcio, pues porque la iglesia siempre ha tenido la posición de que hasta la muerte lo separe. Entonces, él decide formar su propia iglesia, ¿sí? La iglesia anglicana, donde él puede casarse y puede separarse las veces que quiera. Digamos que hoy algo de eso todavía podemos ver en la iglesia, pues en esta iglesia donde pues ordenan ministros abiertamente homosexuales, donde digamos que también, bueno, hacen cosas como que, bueno, el sacerdocio femenino, el sacerdocio LGTBI, y uno dice, bueno, ¿será lo mismo realmente? Claro, bueno, por ahí quiero hacer una pausa y quiero ver a ver si las personas por acá, por el medio de Facebook, me avisan si se está escuchando bien los audios. Si usted siente que no se escucha bien, lo invito a que visite mi página de Facebook, Javier Morales, aquí donde está usted, sálgase de la transmisión y entre directamente al canal de YouTube en Testudo, donde estamos transmitiendo esta mesa redonda. También les pido que visiten el canal de Mesa Redonda en Facebook para que también nos dé su opinión. Por favor, escríbanme si se escucha bien, si están escuchando, pues tengo una tableta por un lado, tengo el celular transmitiendo acá de este lado y la tableta está abajo del celular, más la computadora, entonces
Les pedimos de antemano una disculpa si no se escucha bien. Entonces, Rodrigo, estamos hablando de que entonces no tenemos la misma antigüedad. Tú dijiste que los anglicanos comenzaron en cierta fecha y la fundó fulano de tal. Vamos a ver, vuelve a repetir eso, por favor, Rodrigo. Entonces, empezando por ahí, no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque la Iglesia Católica viene de Jesucristo. La Iglesia Anglicana, y con todo respeto, viene de Enrique VIII. Él es su fundador y fue su papa inicial, que luego después le dieron las prerrogativas al obispo de Canterbury, pero ellos, al obispo de Canterbury, si no lo elige, creo que lo elige directamente el rey, o es una cosa democrática, una cosa de locos, pues, porque ya no es el reino de los cielos, sino es una democracia participativa. Un poquito como mezclado con la política. Sí, eso sí, yo decido, votemos si queremos esta doctrina o no queremos, si queremos inventarnos cualquier otra cosa o no queremos. O sea, digamos, el hecho de o las ordenaciones que se han inventado, LGTBI, todo este tipo de cosas, demuestran que no es lo mismo. De hecho, hubo, bajo un permiso especial, hubo algunos sacerdotes anglicanos que les permitió, estando casados, regresar a la Iglesia Católica, pero digamos que el punto es que ellos se salieron precisamente porque había mucho descontento por este tipo de cosas, porque es una iglesia que realmente es respetable, pero muy liberal en cosas que realmente ya la Biblia, el magisterio, han enseñado que no es así. Claro. Bueno, pues déjame pasar con Frankie Garcés. Frankie Garcés, dame tu opinión. ¿Es lo mismo la iglesia anglicana que la iglesia católica apostólica romana, Frankie? No, por supuesto que no. Tenemos que tener claro que la iglesia nace con Jesucristo, como bien lo decía el hermano Rodrigo, pero también la iglesia que nació fundada por Jesucristo dejó una guía, dejó una cabeza visible para guiar a su pueblo. Entonces, quien no está sujeto a esa guía, quien no está sujeto a la iglesia y sobre todo quien no se deja dirigir por esa guía que es Pedro, pues entonces no está dentro de la iglesia y de la doctrina de Cristo. Recordemos que Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice que hay una autoridad dentro de la iglesia y dice más o menos así, dice, sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Entonces, cuando este amigo dice que él se pasó a otra iglesia, entonces él se rige por el obispo de Canterbury, que no es el papa de la iglesia católica que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está siguiendo a otra persona, a un hombre que no es autoridad puesta por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que entender que Mateo 16:18 dejó claramente una iglesia fundada en la piedra visible, que es Pedro, y todos los apóstoles estaban sujetos a esa autoridad. Entonces, quien no se sujete a esa autoridad que dejó nuestro Señor Jesucristo, entonces está siendo rebelde a las palabras de Dios y por obvio no está siguiendo y no pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Por allí me están preguntando de cuál es el tema. Bueno, pues hace tiempo, ya pasó tiempo, no sé si me ayudan muchachos, que serán 10 años, más o menos, que salió el caso del padre Alberto Coutier, donde él decidió salirse de la iglesia católica y hacer su vida, hacer un matrimonio, y por consecuencia se pasó también a la iglesia anglicana o episcopal, como se conoce en Estados Unidos. Entonces le hicieron una entrevista y nadie retomó el tema
nadie habló de esto, donde él expresaba y decía, prácticamente es lo mismo, los anglicanos somos católicos, es lo mismo. Es por eso que hoy aquí en Mesa Redonda estamos tocando el tema. Yo les voy a decir una experiencia personal que he tenido aquí en Houston, donde está un servidor. Comenzó un diácono aquí, que salió de la iglesia, lo sacaron, salió excomulgado, y después él fundó su propia iglesia y se llevó un montón de gente y formó su ministerio y hacía sus retiros, todavía lo sigue haciendo, excomulgado, y bueno, en aquel tiempo así fue, no sé cuál sea su situación en este momento, y después él se ordenó sacerdote, pero se hizo anglicano, ortodoxo, no, algo así, pero fuera de la iglesia. Entonces, este tipo de programas es para que la gente sepa las diferencias. Muchas veces no quieren meterse a la iglesia católica porque la iglesia católica exige muchas cosas, fe de bautismo, primera comunión, confirmación, le pide que sea un servidor para alguno de los sacramentos que usted quiera, y usted dice, ¿sabe qué? No me gusta, es lo mismo, acá hay otra iglesia donde no me pide nada, solo voy y aunque los padrinos no estén casados, aunque yo no vaya, me lo bautizan o se hace lo que yo quiero hacer. Bueno, para eso es este tipo de programas, para que usted sepa si es lo mismo o no es lo mismo. Vamos a tratar de ser totalmente imparciales. La verdad es una, lo sabemos, donde hay luz, no hay tinieblas. Es por eso que hoy lo hacemos y es por eso que vamos a dejar correr la entrevista. Voy a darle clic para ver qué sigue respondiendo el padre Alberto Cutié. Romana. O sea, la diferencia grande es que los católicos romanos están bajo el Papa y los episcopales o los anglicanos no estamos bajo el Papa. Nuestra comunión espiritual es la unión con el arzobispo de Canterbury. Ahí está. Esa es otra diferencia donde él dice, si es lo mismo, fíjese bien cómo dice, si es lo mismo, somos católicos, pero, ahí hay un pero, y dice, la Iglesia Católica de Roma están bajo el Papa, pero ellos no. ¿Alguno de ustedes puede explicar eso, Rodrigo? Pues claro, mira, cuando Enrique VIII tomó el poder eclesiástico y nombró, digamos, a este obispo de Canterbury, lo nombró como la máxima autoridad, debido a que él le siguió pues como la cuerda de montar su propia iglesia y hacerle pues lo que él quisiera. Básicamente, pues yo te podría decir eso al respecto. Y lo otro sería sobre Tomás Moro también, que es un mártir católico, es el patrón de los politólogos, yo que soy politólogo, porque él, siendo asesor de Enrique VIII, fue asesinado por este mandado ejecutar porque no quiso abrazar la doctrina anglicana, sino que se mantuvo fiel al catolicismo. Entonces lo mandó a asesinar. Entonces vemos que hay cosas que realmente no nos pueden unir. Claro, aunque quisiéramos nosotros decir no hay ningún problema, pues creo que siempre como quiera va a haber diferencias, y más que nada es lo que pasó con Frankie Garcés. Frankie Garcés, eso es lo que tú estabas tocando ahorita, que hablaste con la palabra de Dios, de que no es lo mismo, y el padre Alberto Cutié viene y después da la diferencia. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si leemos a Lucas capítulo 10, verso 16, dice el Señor, a quien vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Entonces, si él está rechazando la autoridad que él mismo puso en Pedro, que es la cabeza visible y la guía y el pastor de su iglesia, entonces él está rechazando a Cristo. Lo mismo que pasaba con los sumos sacerdotes, que según ellos creían hacer la voluntad de Dios, sin embargo, ellos estaban en contra de la verdadera palabra de Dios. Y bueno, pues como ya lo leímos en Romanos 13, capítulo 1 y 2, capítulo 13, verso 1 y 2, donde dice que los rebeldes se atraen sobre sí mismos la condenación. Entonces, no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. O dice el Señor, o están conmigo
o de plano están contra mí. No podemos estar en su iglesia y decir, bueno, somos católicos porque pues, es lo mismo, la misma rama, pero nosotros no nos regimos por el Papa, nos regimos por nuestro fundador. Entonces, o estamos con Jesús o no. Dijo el padre Luis Toro, las ovejas de Jesucristo las apacienta Pedro. Exacto. Y las ovejas anglicanas las apacienta Canterbury. Así es. Bueno, pues dice por aquí el hermano Freddy R. Turcios, no es lo mismo tener dos mujeres que una, dice. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Les pido por favor a ustedes, muchachos, tengo la tableta ocupada de este lado y el celular de este lado y la computadora por acá donde estamos transmitiendo por Hangouts. Les pido por favor que me echen la mano con el chat. Un saludo a todos los que nos están mirando a través de YouTube, a través de Testudo. Buenas noches a ustedes, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Ahí le encargo a Rodrigo que me eche una mano con el chat. Vamos a continuar con la entrevista. Dentro de la iglesia de Inglaterra. Realmente el catolicismo, la gente no lo sabe, pero los católicos tenemos tres ramas. La iglesia romana, que es la más grande en el mundo, los anglicanos, que somos 80 millones de anglicanos en el mundo, y los ortodoxos, que se separaron en el día 54. Los tres tenemos sacramentos católicos, obispos, sacerdotes, diáconos, tenemos liturgia. La diferencia de los episcopales. A ver, aquí viene y dice él, vuelve... este es el problema aquí, y esto es lo que yo miro, que él dice, la iglesia católica, todo es lo mismo aquí, con nosotros, con ellos, pero, y después viene un pero y aclara cuál es ese pero. Entonces creo que primero da el dulce y después te lo va explicando para que lo aceptes. Y por ejemplo, ahorita lo vuelve a decir, es lo mismo, pero, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Bueno, ok, adelante, Rodrigo. No, dale. Ok. Obviamente no es lo mismo. Dice el Señor en su palabra que Él dejó unos mandamientos y se los dejó a sus apóstoles, no se los dejó a otras personas. Obviamente sabemos que la Iglesia Católica tiene una sucesión apostólica desde los inicios hasta la actualidad. Entonces, cuando él dice, pues es que tenemos sacramentos iguales, prácticamente, nosotros tenemos los mismos, tenemos sacerdotes, sí, ¿quiénes han sido ordenados? ¿Quién les impuso las manos? ¿Quién trae esa sucesión apostólica de ellos? Y obviamente nos vamos a dar cuenta que cuando ellos siguen un patrón donde pueden casarse, donde puede haber sacerdotes homosexuales declarados, donde puede haber sacerdotas, obispas, obviamente el Señor Jesús nunca mandó, ni los apóstoles nunca permitieron que hubiera mujeres ejerciendo el ministerio. Entonces, obviamente, esos sacramentos quedan anulados porque no traen ni la autoridad de Jesucristo, ni tampoco traen la sucesión apostólica, que si recordamos en Hechos 8:18, la sucesión apostólica mediante la imposición de las manos se transmite el poder del Espíritu Santo, y como lo decía el padre Luis Toro, no lo dijo el padre Luis Toro, lo decía Frank Morera, lo que el Espíritu Santo sella, ni el mismo Papa lo puede romper. Entonces, por eso es de que ellos pueden hacer y deshacer como se les venga en gana dentro de su iglesia. Por eso la Iglesia Católica tiene normas, tiene reglas donde se tienen que aceptar. El padre Gutiérrez decía que la Iglesia Católica es como una dictadura espiritual. Sin embargo, si le vamos a la historia, a las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 6, verso 67, donde los discípulos lo abandonan por no querer aceptar las palabras de él, voltea a sus discípulos y no les dijo, bueno, vamos a hacer una votación y que todos creamos igual. Volteó y les dijo a sus discípulos, que eran 12, y les dijo, ¿también se quieren ir? Porque yo no cambio mis palabras. Mis palabras son la ley, mis palabras son una norma que se tiene que aceptar. El que está aquí conmigo las acepta o se va. Así de sencillo. Las aceptas
o te vas. Entonces él voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Para irse. Entonces aquí es una diferencia. O aceptamos la voluntad de Dios y las palabras de él, o simple y sencillamente, pues hacemos como lo hicieron los discípulos, que eran más de 5,000, le dieron la espalda a Jesús y lo abandonaron. Claro, San Juan 6:66. Por acá dice Freddy R. Turcios, Cristo llamó a los que él quiso. Sí, claro que sí. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Es difícil aquí hacer una pregunta también y dicen, yo creo que es con respecto a lo que dijo el padre Alberto Cutier, de que las ramas del catolicismo o las ramas que se desprenden de la Iglesia Católica es la Iglesia Católica, que es la más grande que dice él, y los anglicanos o episcopales que están en Estados Unidos, y se les dice en Estados Unidos, y los ortodoxos. Entonces pregunta la persona, Juliet Salazar, ¿y las tres tienen a Pedro como papa, que ahora es el Papa Francisco? Adelante, Rodrigo. Bueno, los ortodoxos no están en comunión con nosotros, sin embargo es Iglesia Católica, ellos sí son católicos. Esto proviene pues del cisma que hubo en Oriente en el año 1054. Entonces, pues bueno, a partir de esa división, pues digamos que el liderazgo de esa iglesia lo ha asumido el patriarca bizantino, ¿sí? Y generalmente, pues él coordina o coordina otros patriarcas, que algunos son locales y otros son de iglesias independientes, o sea, no tienen como una unidad de doctrina muy definitiva, pero son católicos en su mayoría. Y digamos que el anglicanismo surge del proceso de la protesta, ¿sí? De la protesta protestante, ¿okay? Valga la redundancia. Sale con las 95 de tesis de Wittenberg, la dieta de Wittenberg, y bueno, hasta ahí dejo. De hecho, el padre Alberto Cutier, más adelante en el video, él viene a decir, él dice que toman muchas cosas protestantes, como la sola escritura, empiezan a tomar cosas así de la reforma protestante afirmativamente. Voy a dejar que corra un poquito más el video para que irlo haciendo hilativamente. A ver, vamos a ver. Es que seguimos algunas de las cosas de la reforma protestante del siglo XVI. Okay. Ahí. Ellos dicen que ellos siguen algunas cosas de la reforma protestante del siglo XVI. ¿Qué opinas de eso tú, Frankie Garcés? Bueno, claramente él menciona que siguen doctrinas protestantes, obviamente nacen del protestantismo. Una de las cosas que ellos utilizan es la Biblia como la máxima autoridad, lo mismo que hacen los hermanos separados. Sin embargo, Mateo 18, del 15 al 18, dice que quien desoye a la iglesia, ¿sí? Entonces se hace gentil o publicano. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, dice que la iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todo. Y la cabeza es Cristo. Entonces habla de una iglesia donde nosotros tenemos una autoridad. Nosotros, como católicos, sabemos que para nosotros la Biblia es importante, pero primeramente es la iglesia, porque por medio de la iglesia nace la Sagrada Escritura. Entonces, no podemos decir, nosotros nos quedamos con la Biblia y abandonamos a la iglesia, como dicen ellos. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. No dice que es la Biblia, como ellos lo toman. Ellos toman la Biblia como la máxima autoridad. Y también dice que uno puede interpretar las Sagradas Escrituras como uno quiere. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre católicos y anglicanos. Claro, por aquí Ramón González me está preguntando, dice que el Santuario del Divino Niño, Iglesia de Antioquía, hay otra iglesia que debe se llamar Iglesia de Antioquía. Hace unos días me llamó un obispo de Bolivia, yo sé que lo tengo en mis contactos, al cual le mando un saludo. Era un obispo de Bolivia y él me dijo a mí,
hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Le dije, muchas gracias. Me llamó por medio de Facebook Messenger y le dije, ¿cómo está? Y me dijo, mira, yo soy el obispo de acá de Bolivia, me dio una ciudad de Bolivia. Y le dije, mucho gusto, ¿cómo está? Y me dijo él, pero sí sabes que soy anglicano. Sí, claro, señor obispo. Me dijo, yo soy anglicano, me dijo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Al pastor yo le digo pastor, no hay ningún problema. Si quiere que le diga obispo, yo le digo obispo, pero mis obispos están dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Se les respeta, se les quiere como hermanos, pero pues sí tenemos diferencias, y como dice el padre Alberto Coutier, ellos siguen cosas de la Reforma Protestante que comenzaron en el siglo XVI. Voy a continuar y después voy a pasar con Rodrigo. Por ahí si me investigan lo que es la iglesia de Antioquía, por favor. La iglesia de Antioquía es una de los 14, bueno, hay dos iglesias de Antioquía, una ortodoxa y una católica, en comunión con Roma. Entonces, digamos que es una de las sedes de la iglesia católica que vienen desde la Biblia. Fue el lugar donde nos llamaron por primera vez cristianos. Esa es la iglesia de Antioquía. Sí, es la verdadera. Sí, la verdadera. Que es la verdadera, porque la otra pues puede ser ortodoxa, claro. Sí, claro, bueno, porque de hecho por aquí, por ejemplo, donde yo estoy en Houston, hay varias y se ha dado a conocer que los sacramentos no son válidos salvo el bautismo en algunas iglesias que se hacen llamar católicas. Yo no estoy muy seguro de qué ramas sean, pero si fueran aceptadas dentro del catolicismo, jamás hubiera mandado ese comunicado donde dicen que los sacramentos no son válidos. ¿Por qué? Porque se hacen llamar católicas, pero no lo son. Ahora, voy a continuar con este video del padre Alberto Coutier. Y entre ellas, la Biblia ser la norma de la fe, sí, no dogmas, sí, no del magisterio del Vaticano. No el hecho de que ellos, solo la Biblia dice, no aceptan los dogmas. Déjame continuar. Los sacerdotes se pueden casar. Los sacerdotes se pueden casar. Lo que se me hace interesante en esto es cómo el padre Alberto Coutier, y le digo padre porque nunca van a dejar de ser sacerdotes, él hace una afirmación, comienza así, todo es lo mismo, es igualito, no hay ningún problema, pero después él, al momento de querer dar una explicación, él empieza a contrapuntearse, empieza a decir, bueno, sí es lo mismo, pero nosotros creemos en esto. Entonces creo que por ahí debió haber comenzado con honestidad y decir, no es lo mismo. Ellos creen en esto, nosotros creemos en esto. Pero bueno, entonces ellos usan solo la Biblia como norma de la fe. Ellos se pueden casar, no creen en los dogmas. ¿Qué piensas de eso, Rodrigo? Bueno, que se puedan casar, pues ya que hemos dicho hasta el cansancio que los ritos orientales se pueden casar en la iglesia católica, y en nuestra iglesia los diáconos permanentes se pueden casar, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente él tenía una voluntad de simplemente rebelarse, porque hubiera podido, digamos, que ejercer como diácono, o habría otras soluciones, ¿no? O pedir una dispensa y ya, pero pues él lo que hizo fue saltar. Como fue el caso del otro padre Alberto Lineros. Sí, ese caso me da mucha lástima por el padre, pero digamos que, bueno, ahí vienen mentalidades y cosas que él recibió. Sí, claro. Es un sacerdote budista y digamos y de hecho, pues ni siquiera es el tema, solamente era porque tocaste el tema de la dispensa. Sí. Bueno, déjame, sigo corriendo el video. Okay. Eso se daba en Inglaterra. El tema de que nuestra iglesia interpreta que es Biblia, tradición y razón humana, o sea, que el ser humano decida por sí mismo cuál es la voluntad de Dios para su vida y que esa autoridad no venga de alguna forma de afuera. Entonces, eso son las...
Eso me causa a mí controversia, que el ser humano razone a sí mismo y él mismo decida lo que quiere hacer con su vida, lo que él quiere hacer. ¿Es eso correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, depende, porque es que sin razón no puede haber fe, tienen que ambas actuar, ¿ya? Pero Ok. digamos que en ese sentido sí, pero la iglesia de Cristo fue fundada en lo que es la Biblia, ¿sí? La tradición y en el magisterio. Y el magisterio aparece en Hechos 15, o sea que si ellos dicen ser realmente bíblicos, deberían acogerse al magisterio de la Iglesia Católica. Eso es Claro. como... Adelante, Frankie Garcés. Ellos dicen que, pues la razón, ellos les gusta que la misma persona escuche y razone por sí mismo. Adelante, Frankie Garcés. Sí, claro que sí. Quiero repetir esta cita que la había leído hace rato. Él dice que no se dejan llevar por explicaciones de hombres, por autoridad de hombres, cuando dice que no aceptan ellos los dogmas. Sabemos que los dogmas no son inventos de la Iglesia Católica. Los dogmas son doctrinas que ya se venían practicando desde el inicio de la Iglesia, pero ha existido personas como este amigo que dudan y que pretenden ir en contra de la palabra de Dios. Por eso se han realizado los concilios y se han puesto de acuerdo. Claro, para... algo pasó, no sé si perdimos a Frankie Garcés. No, aquí estoy, ¿sí me escuchan? Oh, sí, te escuché, solo te quedaste en silencio. Ah, no, bueno, yo decía, obviamente los concilios no son, vamos a ver qué nos inventamos hoy, vamos a reunirnos y vamos a ver qué se nos ocurre para que llamarlo dogma de fe. Obviamente son doctrinas que se vienen practicando desde los inicios y que están basadas en las Sagradas Escrituras. Simple y sencillamente que ha habido personas, ¿sí?, que han tratado de desvirtuar la palabra de Dios y se ha tenido que realizar esos concilios como se realizó en el concilio de los Hechos de los Apóstoles, donde se hace como dogma de fe. Ahora, la cita que yo quiero repetir es esta, porque esa es importante. Él dice que no se deja llevar por autoridades de hombres, y está en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, donde dice: sométanse todos a las autoridades instituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y este amigo dice que no se pueden, que ellos no se sujetan a la autoridad. Entonces, verso 6 dice: y que las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraen sobre sí mismos la condenación. Entonces, es una cosa seria lo que este amigo dice, porque está jalando a mucha gente a la perdición. No la está jalando a su salvación, sino la está arrastrando, como dice la Escritura, arrastrados a la perdición por no querer seguir una regla que ya se tiene escrita. Ahora, cuando él dice que ellos pueden interpretar la Biblia, que ellos les basta su puro razonamiento, ¿sí?, entonces podemos encontrar, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 1:20, dice que nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta, porque ninguna profecía ha sido escrita por hombre alguno, ¿sí? También en segunda de Pedro, capítulo 3:16, dice que los ignorantes y los pocos firmes en la fe tuercen las Escrituras para su propia condenación. Entonces, si este amigo cree que la autoridad de la iglesia no es importante, entonces la Sagrada Escritura o la Sagrada Escritura es falsa, o las palabras de nuestro Señor Jesucristo son mentira. Claro, y eso nos está diciendo entonces de que no es muy seguro que uno mismo interprete o utilice su propio razonamiento para poder tener una plenitud en Cristo, porque es difícil para nosotros mismos interpretar las Sagradas Escrituras, como dijiste tú en 2 de Pedro 3:16, porque se volvieron una locura. Para muestra un botón, 72,000 sectas y creciendo, ¿cierto, Frankie? No, claro que sí, y tan solo lo vemos en la segunda epístola de San Juan, en capítulo 2,
verso 1, donde dice que hay que examinar los espíritus, porque tal vez podemos leer la escritura y hay espíritus engañadores que nos muestran cosas diferentes a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. De hecho, Pablo también lo decía en 1 Timoteo capítulo 4, que si nosotros interpretamos la escritura y escuchamos espíritus engañadores, nos volvemos seguidores de doctrinas de demonios. O sea, no es algo tan sencillo como muchas personas tratan de verlo o lo quieren enseñar de esa manera, sino que las mismas palabras del Señor está diciendo que si seguimos espíritus engañadores que van en contra de la doctrina de Cristo, entonces estamos predicando doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, y eso sí es grave. Claro. Sí, claro, déjame entonces, voy a continuar con el video para ver qué sigue diciendo el padre ex católico apostólico romano, Alberto Coutier. Las diferencias, pero si tú me dices a mí, grandes diferencias teológicas no las tenemos. Tenemos sacerdotes anglicanos que trabajan, de hecho, en el Vaticano. Pero explícale al público, me estabas diciendo que alguien muy cercano al Papa Francisco, ¿sí? y alguien cercano al arzobispo de Canterbury, que se podría decir que es el representante, ¿no? Sí, la estatura es la mayor. Espiritual, sí. Okay. Bueno, el director espiritual, que en católico romano decimos el confesor, ¿no? El director espiritual del arzobispo de Canterbury es un sacerdote católico romano. Escuchen un jesuita. Esto. Sí. Wow, un jesuita es el guía espiritual del líder de los episcopales. Sí. En Inglaterra. En Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros, en ese sentido, la iglesia, y creo que una de las grandes razones por la cual yo entré en el anglicanismo y la iglesia episcopal, es porque abrazamos a todos por igual. O sea, no hay ese prejuicio. Ahí. Él está diciendo que una de las razones por las que se cambió a ser anglicano o episcopal es porque no hay prejuicios. Abrazamos a todos por igual. Es decir, es lo mismo. ¿Qué piensas de eso? No hemos profundizado en esto, tú, Rodrigo, pero él dice, abrazamos a todos por igual. Déjame correr un poquito el video y me contestas. Yo a veces en el altar mío puedo tener, por ejemplo, un pastor presbiteriano, como el reverendo Añorga, que puede visitarme. Puedo tener un pastor de otra denominación, puedo tener a un cura ortodoxo. Si un católico romano viniera, yo lo recibiera igual. O sea, nosotros no tenemos ¿cómo te pudiera decir? Esa distinción de que las iglesias y las denominaciones son tan importantes. Ahí. No sé si para mí cae en un irenismo o podríamos decir relativismo, el decir, aquí aceptamos a todos por igual. Es decir, si uno es pastor, puede venir a celebrar la misa conmigo. No hay ningún problema, que se suba al altar y consagre si quiere. O me está dando la impresión, no sé, a mi parecer, que ellos no son celosos de su fe, que ellos no tienen celo apostólico. Es por eso que hago la pregunta, porque a mí, sin ser un conocedor del tema, me causa esa impresión. Es lo mismo, no hay problema. Adelante, Rodrigo. Bueno, sí, eso es sincretismo religioso, eso es definitivo, porque digamos que revuelven cualquier doctrina, y es que, bueno, es que hay que empezar a entender que ellos, bueno, aunque se les puede llamar por el catecismo cristiano, son protestantes, ¿ya? Y entonces, en su esencia, pues digamos que se me fue la paloma. No, y de hecho, ellos, bueno, no, ellos no son celosos en la fe. La iglesia católica, lo es un poquito, es muy celosa en eso. De hecho, en el catecismo, en el numeral 846 y 47, viene y nos dice que la iglesia es necesaria para la salvación. También en el Lumen Gentium, numeral 14, nos viene a decir exactamente lo mismo. Yo no sé si ellos también tengan su propio catecismo o tengan su propio magisterio con sus normas, reglas, conductas, conducta social de la iglesia de ellos, no lo sé. El problema es que esa es una iglesia democrática, perdóname que eso era lo que se me olvidaba decir. Claro. Entonces, en ese sentido, pues ellos van escogiendo sus doctrinas, lo que quieren creer, eligen sus propios miembros, pero pues así no funcionaba el reino de Dios y así no lo dejó Jesucristo. Entonces vemos que esta denominación es parte de un universo grandísimo de denominaciones que todas surgen del protestantismo, o sea que
Hay que entender que partiendo del hecho que están en el protestantismo, ya están en el error. Ok, bueno, pues déjame entonces, voy a seguir con el video. Dice Freddy Turcios, ¿es lo mismo un billete falso que uno verdadero? Claro que no. Vamos a continuar. Creemos más bien que lo más importante es que la persona siga su tradición, siga el evangelio, que sigan a Cristo y se puede seguir el evangelio, se puede seguir la tradición diciendo que es lo mismo. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice que eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, pero ahora se dice es lo mismo, viva el evangelio así. Entonces, ¿cómo podemos vivir un evangelio donde es lo mismo? Es lo que no entiendo. Adelante, Frankie Garcés. Sí, bueno, tenemos un grave problema con las palabras de este amigo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 28, había un cristiano llamado Apolo, que era muy bueno y era muy conocedor de las escrituras y era un tremendo predicador. Sin embargo, predicaba cosas que no eran conforme él creía, predicaba según su fe. Apolo. Pero estaba, Apolo, exactamente. Entonces, él predicaba cosas que no eran correctas. Si hubiera sido así, como dice este padre, que todos viviéramos nuestra fe y que no había ningún problema, simple y sencillamente los apóstoles no lo hubieran corregido, no lo hubieran llamado y no le hubieran hecho la corrección para predicar realmente lo que es el evangelio verdadero. Sin embargo, viendo el celo apostólico, bien lo decías, Javier, ese celo apostólico que te hace corregir al hermano, aunque sabes que está mal y puedes buscarte problemas, pero tienes que corregirlo, tienes que enderezarle y guiarlo por el buen camino hacia la verdad para que no siga, para que no engañe a la gente. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Otro ejemplo, por ejemplo, es Hechos 8:26, cuando el etíope está leyendo el pasaje de Isaías, pero él está leyéndolo solo. Si él hubiera interpretado las escrituras a su conveniencia, pues quién sabe qué hubiera hecho de él. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice no recuerdo el nombre, si me ayudan ahorita, a Felipe, exactamente. El Espíritu Santo le habla y le dice, ve y pégate con él. Entonces él se da cuenta que está leyendo la escritura y le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Eso mismo pasa con esos amigos. Leen la escritura y la entienden según ellos a su inteligencia, que realmente es una inteligencia nula y vana, porque no está guiada por el Espíritu Santo. Entonces se caen en todo ese tipo de errores. Claro, y ahí es donde no podemos aceptar que una sola persona analice las cosas y que la razón le dé a entender lo que Dios quiere de él, porque pues entonces no puede haber un guía espiritual, como en este caso el eunuco, con Felipe, tuvo que explicarle el libro de Isaías. Es diferente. Voy a continuar entonces con este video. Por favor, los que me están mirando a través de Facebook Live, ya nos quedamos conectados en Facebook Live. Me dicen por favor si se está escuchando bien los audios que salen de la computadora al celular, y también por ahí si le escriben por favor a Rodrigo o a Frankie Garcés por ahí en el chat, por favor, cómo se está escuchando. Voy a continuar. Damos mucha libertad. Por ejemplo, la gente dice, no, y los dogmas. Bueno, realmente la iglesia anglicana acepta todo, la República Romana acepta y entiende Bien. durante los primeros 7 u 8 siglos. No todo lo que tiene que ver con credos, concilios de la iglesia, todos son la fe básica y fundamental. Ahí dice todo lo que tiene que ver con credos, todo lo que tiene. Cuando dice todo es todo lo que tiene que ver con credos. Y yo me pregunto entonces el credo que en donde dice, creo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿lo borraron? ¿No lo dicen? Eso me gustaría saber. ¿Lo que piensan ustedes, muchachos? Tú, Rodrigo. Bueno, ellos lo dicen tal cual porque ellos se siguen considerando católicos, pero digamos que no todo el que se llama católico lo es porque no está en comunión con Roma. Entonces, pues desde ahí ya descartamos que se puedan considerar como tales. Ok. Bueno, pues voy a continuar y luego paso con Frankie. La misma. Lo diferente, realmente diferente, es el gobierno de la iglesia. Okay. Nosotros elegimos nuestros obispos por elección democrática, elegimos nuestros pastores y nuestros ministros, nuestros sacerdotes a nivel local por elección democrática. La gente tiene más
vamos a decir, más voto y más voz y voto. A ver, ellos dicen que ellos eligen, lo único, la forma es de gobernar, es lo único. Eso es lo que yo estuve mirando, que el padre caía mucho en eso. Es lo mismo, pero pasa así. Ellos dicen que eligen democráticamente a las personas como los obispos, como los diáconos. Y pues vamos a la palabra del Señor, cómo eligen en la iglesia católica a los que van a ir a predicar el evangelio, a los enviados. Si vamos por ahí, cómo lo hacían en Hechos de los Apóstoles, por allá 13:3 a San Pablo, es totalmente distinto, pues creo que sí hay una gran diferencia. Adelante, Frankie Garcés. Sí, claro que sí, hay una enorme diferencia porque él dice que ellos escogen a sus obispos y a sus líderes democráticamente, entonces todos dicen, ¿quién vota por este? Yo. ¿Quién vota por este? A ver, son 5 y aquí son 3, perfecto, ganó este. Lo que la Iglesia Católica hace y siempre ha enseñado es por medio de la imposición de las manos, y el Espíritu Santo es el que decide a través de ellos, lo cual esos amigos, como no tienen obviamente la comunión plena con el Espíritu Santo, entonces ellos obviamente no pueden decidir de esa manera, no pueden hacer una oración y esperar que el Espíritu Santo les ilumine, puesto que ellos no tienen esa comunión plena. Al estar separados de la iglesia y del magisterio de la iglesia, pues obviamente ellos no pertenecen a la iglesia. Entonces, el Señor Jesús mismo dijo, cuando se fue, dijo, yo no los dejaré solos, yo rogaré al Padre y Él les dará el Espíritu Consolador y que los guiará a la verdad completa, a la verdad completa. Entonces, ¿a quién se la dejó? A sus discípulos. Y todo es por medio de la imposición de las manos. Recordemos que también San Pablo a Tito y le exhorta también a no imponer las manos a la ligera. A Timoteo le impuso las manos. A mismo Pablo fue impuesto las manos y después lo enviaron a predicar. Así es como se elige en la Iglesia Católica, por medio de la imposición de las manos, transmitiendo ese poder único que dijo el Señor, que fue el Espíritu Santo para ser guía de la Iglesia. Claro, y es eso es un vivo ejemplo de cómo se elige, cómo la iglesia elige a las personas. Y tú lo hablaste, reafirmaste lo que dije en un momento yo de San Pablo, como en Hechos 13:12 en adelante dice, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la misión, a los que los he encomendado, a los que los he llamado en algunas versiones, y dice que ayunaron y les impusieron las manos. Esa es la diferencia. Y por eso es que yo a veces pienso, él dice, sí es lo mismo, pero no es lo mismo, y es por eso la razón de este programa. Una vez me dijeron, bueno, hermano, ¿qué es el problema? No hay ningún problema. El problema es que su doctrina para ellos, pues está bien. El problema es cuando un católico cree que es lo mismo y se quiere brincar hacia allá. Y tiene que saber que cuando una persona se sale de la iglesia católica, apostata de la fe, renuncia a sus sacramentos, y muchas veces si nació católico, apostólico, romano, desde su bautismo, muchas veces al crecer, como usted nunca fue un buen servidor, como usted nunca fue una persona que recibió formación desde pequeño, le da lo mismo, melón que sandía. Si no fuera así, no se hubiera escrito el documento segundo el ecumenismo y cómo traer a nuestros hermanos, porque el querer de Dios es que seamos un solo rebaño bajo un mismo pastor. Voy a continuar con este video. Voto en la iglesia, porque esta iglesia está modelada en el sistema norteamericano. Cuando los ingleses vinieron a Estados Unidos, la democracia se estableció. Sí, bueno, por ejemplo, en Canadá le dicen la iglesia anglicana, es la misma. Sí. Aquí le decimos episcopal porque no querían sonar ingleses. Dejaron el anglicanismo, lo dejaron allá. Pero somos anglicanos. ¿Qué pasa? También creen en el matrimonio, en la penitencia, en las órdenes. Los 7 sacramentos básicamente iguales. El infierno, el purgatorio. Es un dogma. Bueno, el purgatorio, cualquier cosa que sea innovación de la Iglesia Católica Romana, realmente no la aceptamos como una doctrina de fe o una cosa. Ahí viene el problema, Rodrigo. Esa es una de las cositas. El infierno es un dogma. El purgatorio. Ellos dicen, como al igual que nuestros hermanos protestantes, dicen, no, si es de la Iglesia Católica, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque fue una innovación, algo moderno. Ellos tienen en su mente que es un invento.
Yo lo entiendo de nuestros hermanos separados, que los amamos y les mandamos un saludo. Ojalá y nos estén mirando para que sepan que sí nos preocupamos por la fe, por la doctrina, que si usted un día se salió de nuestra Santa Madre Iglesia, fue porque tal vez nadie le explicó. No hubo un católico con las Sagradas Escrituras en la mano que le explicara por qué esto, esto y esto. Y a nombre de todos mis hermanos de Mesa Redonda le pedimos perdón, porque tal vez no estuvimos a tiempo o no hubo otra persona, pero hoy aquí estamos retomando esos temas y se acaba de unir con nosotros nuestro hermano Gibran. Gibran, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué pasa, raza? ¿Cómo estás, brother? Bien, bien. Apenas estoy empezando a escucharlos. Los escuché al principio y ahorita ya puedo unirme un ratillo. Pero bueno, pues vayan continuando y a ver si ahorita puedo agarrarles el hilo. Órale, sale, Gibran. Ahí va. Corre y se va corriendo. ¿Purgatorio es una innovación? Purgatorio realmente ¿Es no una es innovación? bíblico. Sí, es una innovación. Los dogmas, por ejemplo, desde que la Virgen fue asumida al cielo, la Virgen fue inmaculada de su nacimiento, muchos anglicanos lo creen como... A ver, vamos a comenzar por ahí. El purgatorio. Ellos dicen que no existe, pero ellos dicen que se consideran católicos. Entonces, ¿qué podemos decir? Si decimos, si un católico se quiere cambiar a ser anglicano, ¿tiene que renunciar a pensar eso o tiene la libertad de pensar o no pensar en eso? Adelante, Rodrigo. Bueno, digamos que tiene que, obviamente, si se va a volver anglicano, renunciar a la comunión con Roma. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo rito de celebración, hay similitudes, pero en realidad es distinto. Bueno, ya dijimos que la cuestión de la autoridad, el no creer en el purgatorio es algo pues complicado, eso es lo que define el catolicismo y hay muchas cosas que, por ejemplo, la iglesia no cree en solo la Biblia, pero ellos sí creen en solo la Biblia, entonces pues ahí vemos que no es lo mismo ser católico que ser anglicano. Y de hecho, tienen que renunciar a muchas cosas, incluso, discúlpame, digamos que a la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque en el primer sí, bueno, digamos que cuando recién se separó el obispo de Canterbury, al ser un obispo ordenado, sí podía ordenar sacerdotes, pero cuando se murió, ahí ya nadie más pudo ordenar más sacerdotes. Entonces, desde ese punto de vista, pues no tienen un verdadero sacerdocio. Claro, el señor Coutier sí lo tiene, y eso porque el sacerdocio es eterno, y lo que él les da a los anglicanos termina siendo real cuerpo de Cristo, lo cual sería como una especie de sacrilegio, pienso yo. Ok, pero pues bueno, o sea, para resumir, hay que cambiar muchas cosas para hacer, o sea, supuestamente renunciar al catolicismo e irse al anglicanismo. Claro. Adelante, Gibran, ¿tienes algo que opinar con respecto a eso? Ellos están renunciando prácticamente a todos los dogmas, creen solamente en lo que dice la Escritura, pero ellos no encuentran los dogmas de la iglesia. Ahí, no sé si también entonces estarían renunciando a los concilios, porque ahí es donde... Ajá. No sé si yo escuché bien al anglicano porque yo como que le entendí que hay ciertos dogmas que sí creen, o sea, no pueden renunciar a todos los dogmas. Porque no, los dogmas... creo que es, sí, cree el que quiere, pero no están obligados. Déjame le regreso un poquito y entras tú con tu comentario, ¿te parece? Para que veamos. O la Virgen fue inmaculada de su nacimiento. Muchos anglicanos lo creen como devoción privada. Muchos anglicanos rezan el rosario, por ejemplo. Pero no es una imposición. Tampoco lo es en la iglesia romana. No vamos a decir que rezar el rosario es una imposición. No lo es. Pero que la Virgen María no era llena de gracias. No, de acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva. Y eso está en la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico. No es bíblico. Pero okay. son ahí.
Sí. Adelante, Gibran. Sí, pues es que yo creo que por justificar su salirse de la Iglesia Católica, pues se le hace fácil decir cualquier cosa. Pero es que eso no es así, porque en la Iglesia ni siquiera es, ¿cómo te explico? Los dogmas lo que hablan son de una realidad. Claro. Entonces, hay personas que, por ejemplo, pueden ni siquiera estar enteradas del dogma. Pero una cosa es que la persona no esté enterada del dogma, no lo entienda, y otra cosa es que esté en contra del dogma. Cuando estás en contra del dogma, que te están diciendo que la Virgen María es madre de Dios, por ejemplo. Si tú te pones a decir que no, pues ahora ahí tú estás en contra del dogma. Ahora, que no lo sepas es otra cosa. Entonces, él desde ahí está diciendo una mentira, porque el saberlo o no saberlo, eso no tiene que ver con si vas a ir al cielo o si no vas a ir al cielo. Más bien, el negarlo es lo que te separa de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica tenemos una doctrina clara. Entonces, él, pues a la hora de querer separarse de la Iglesia, pues es que eso pasa. Para él tener que separarse, tiene que empezar a negar la doctrina. Y si pues vas a negar la doctrina, ahí sí, pero no es que se te esté negando porque no lo sepas o lo que sea, sino porque tú estás negando la Iglesia, que es donde está la salvación. Claro. No si me doy a entender, pero bueno. Sí, claro. Y de hecho, él no lo quiso decir abiertamente, que simplemente no creen en eso, y se brincó con el tema del rosario, la cambió y dijo, no, y el rosario no está obligado. Creo que se cuatrapeó. Déjame ver si lo puedo retrasar un poquito y chequear esa parte donde él niega. A ver. Ahora, de acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva. Y eso está en la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico. No es bíblico. Pero okay. son, ¿cómo te pudiera decir? Son tradiciones que la Iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Sí, es una innovación. Los dogmas, por ejemplo, desde que la Virgen fue asumida al cielo, la Virgen fue inmaculada desde su nacimiento, muchos anglicanos lo creen como devoción privada. Como devoción muchos privada. Anglicanos rezan el rosario, por ejemplo. Pero no es una imposición. Tampoco lo es en la Iglesia romana. No vamos a decir que rezar el rosario es una imposición. No lo es. Se brincó al rosario cuando dijo que ellos no están obligados. Creo que ya no supo qué decir. Creo que ellos sienten que tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran. Déjame continuar. Pero la Virgen María no era llena de gracias. No, de acuerdo al dogma clásico católico, él se brincó. A ver, ahí le dijeron a él, si él cree que la Virgen era llena de gracia, él vino y contestó otra cosa, como aquel hermano protestante que retó hace poco al padre Luis Toro, le dieron el micrófono y salió con otra cosa. A ver. De acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Es que ahí es donde él está cometiendo el engaño o la falacia, entiendo yo. Porque él pone como condición que tú aceptes, pero lo habla como si sea algo que tuvieras que conocer. O sea, el que no conozca esto, entonces no se va a ir al cielo. Y pues eso no es así. Entonces, incluso el dogma, como está redactado, cada dogma es, y el que niegue esto sea anatema. Pero pues, o sea, si te pones tú de necio a decir, a ver, eres católico y te pones a negar que María es madre de Dios, a ver, pues entonces usted no es católico, usted tiene otra religión. Claro. Entonces, pero pues si uno se pone de necio, entonces la ignorancia no está condenada en la iglesia. La ignorancia se quita estudiando, se quita preguntando y así. Pero la necedad, eso no se quita preguntando. Si ya eres necio y ya estás con que eso no es cierto, ahí es donde tú te empiezas a separar de la iglesia.
Sí. ¿Qué piensas de eso, Rodrigo? Voy a poner un poquito otra vez el audio, donde él se hace para un lado, a ver. No, de acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, para que tú te salves, tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva. Y eso está en la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico. No es bíblico. Ahí, él niega que es bíblico. Y a mí me extraña que siendo sacerdote, yo no sé si él en su corazón tiene que saber la realidad, pero también su realidad es que en ese momento, cuando él hizo ese video, ya no pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica Romana y ya no debía obediencia a Roma. Entonces yo creo que él lo único que está haciendo es, no puedo hablar esto en público y decir sigo creyendo aquello y ahora estoy aquí. ¿Qué piensas de eso, Rodrigo? Bueno, pues la verdad, yo no le he visto como mucho problema para él renunciar en lo que cree. Ya, de todas maneras, es interesante cómo dice él que la Iglesia Católica dice que para ir al cielo hay que creer en todos los dogmas. No, para ser 100% verdaderamente católico, tiene que creer en los dogmas, obviamente. Y sí tiene un sustento bíblico. Por ejemplo, la Asunción de María la tenemos en Apocalipsis 12 y de hecho hubo un debate que yo realicé sobre ese tema. Entonces, incluso en la teología que él aprendió en el seminario, debe saber cuáles son los errores del protestantismo al no creer en eso. Entonces, digamos que él lo está haciendo de una forma premeditada. Claro. Por aquí me están preguntando, Iván Guerra, ¿quién es ese hombre de quien hablan? Ese es el famoso padre Alberto Coutier. Era un sacerdote que celebraba muchas misas, bautismos y todo eso, a muchos sacramentos. Era más que nada el sacerdote de las estrellas allá en Miami, Florida. Él era muy famoso y invitado a muchos programas. Y en un tiempo él sintió que tenía que renunciar a la iglesia, más que nada se metió en un problema, le encontraron por ahí unas fotografías, después salió que tenía una novia, hizo su familia y se salió de la iglesia y se metió a la iglesia episcopal. El punto no es si se casó o no se casó. Creo que el punto aquí estamos hablando del anglicanismo, si es lo mismo, por lo que él está hablando. Adelante, Frankie Garcés. Sí, claro, tenemos un problema porque este amigo niega primeramente el infierno. El infierno, y él dice que ellos aceptan los primeros 6 siglos. Bueno, pues el infierno está mencionado en el credo de los apóstoles. Entonces no puede ser que este amigo niegue el infierno, pero siga siendo católico de los primeros 6 siglos. Otra de las cosas que dice que María no es llena de gracia, pero la escritura dice todo lo contrario. Lucas 1:28, cuando entró el ángel, donde estaba ella, le dijo: alégrate, llena de gracia, que el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres. Si recordamos desde Génesis, Adán y Eva, que eran los primeros seres sobre la tierra, estaban llenos de gracia porque podían ver al Señor. Cuando viene la desobediencia, se pierde la gracia. En toda la faz de la tierra no hubo una sola persona que tuviera gracia delante de Dios. El ángel le dice directamente a María por mandato de Dios mismo que ella estaba llena de gracia. Fue la única mujer que encontró pura. O sea, entonces Dios tuvo que traerla inmaculada porque iban a ser de ella su hijo, el Dios encarnado, el creador del cielo y la tierra. Ahora, en el verso 35 del mismo Lucas, el ángel le dice que el poder de Dios, o sea, todo el poder de Dios la iba a cubrir a ella completa. Una mujer que no tuviera la gracia, que no fuera pura, no podía tener todo ese poder de Dios, porque nadie puede soportar el poder de Dios en una sola persona. Sin embargo, Dios la hizo así, Dios la hizo llena de gracia, la hizo inmaculada. Por eso es de que el Señor nació de esa carne virgen y pura. Y este amigo, siendo sacerdote,
niega estas grandes verdades que están en las Sagradas Escrituras. Dice el magistrado de la iglesia que quien comete una herejía automáticamente queda excomulgado, sin peros, sin poner excusas ni automáticamente queda excomulgado de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. De hecho, un día escuché una explicación que dio un teólogo de la Iglesia Católica, Frank Moreira, que decía que como Jesús tomó carne de nuestra Madre Santísima y sangre de su sangre, decir que María tenía pecado es decir que Jesús tenía pecado. Exactamente. Entonces, a mí esto me extraña, porque nosotros somos laicos y él era un sacerdote. Él debió haber conocido la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Él tenía que saber, si yo hubiera estado en su lugar y me salgo para otro lado, niego descaradamente en lo que creí, por lo que me consagré, por el llamado, confundir, de vacilar, como si es lo mismo, pero no es lo mismo. Voy a continuar con la entrevista. ¿Cómo te pudiera decir? Son tradiciones que la iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos papa, nosotros no tenemos una vamos a decir, innovación doctrinal. La doctrina básica de la iglesia episcopal es lo que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hay en la tradición de la iglesia temprana, los credos, las cosas básicas de la... Vuelve a nombrar la tradición. Si ellos no creen en la tradición, por ejemplo, la iglesia cree en la tradición oral y escrita. Estamos hablando de que entonces ellos dicen que no creen en innovaciones, entonces, pero sí aceptan los credos, pero después no, ya no entendí. ¿Qué piensas, Gibran? Adelante, Gibran. Ahí está, ¿ya me escuchas? Ya. Sí, pues algo que no me acuerdo de qué santo lo leí, pero si nosotros tenemos la visión de que la iglesia anglicana se separa de la iglesia católica, una visión que podemos tener clara es de que la iglesia anglicana, al momento de separarse, es como si a la iglesia le arrancaran una rama, o sea, como si al árbol que es la iglesia le arrancaran una rama. Esa rama cae y esa rama pues ya no sigue obteniendo las bendiciones, el conocimiento, el entendimiento de la iglesia. Y entonces se queda donde se quedó temporalmente. Entonces se le hace bien fácil decir, no, pues es que no tiene cosas modernas, ¿va? No, pues lo que no tiene es el crecimiento del árbol que está vivo, sino que se quedó mochada hasta donde se quedó. Y de hecho, una rama mochada se empieza a echar a perder, se empieza a secar, se empieza a podrir. Y en la iglesia anglicana sí se pueden ver esos signos que ya se empieza a aceptar pues las bendiciones homosexuales, pues que ya se empieza a aceptar las, ¿cómo les llaman? Las obispas, o no sé cómo, abadisas, ya no me acuerdo cómo les llaman, pero empiezan a deformar la iglesia. Entonces ya no se ve un crecimiento, lo que se ve es una deformación. Y eso sí se ve claro en la iglesia anglicana. Entonces, por eso hay dogmas que ellos no los creen, no los entienden porque están mochados, ya no siguieron obteniendo la savia del árbol que está vivo. Claro. Voy a continuar con esto y voy a pasar con Frankie Garcés. Dice por aquí Freddy Turcios, acá en Facebook Live, dice Freddy Turcios que el padre se desvió, eso es todo. Iván Guerra dice, Padre Alberto, porque quiere encubrir su pecado, dice. Bueno, voy a continuar. Pero las cosas que pasaron ya después de los siglos, si tú la quieres aceptar como anglicano, lo puedes aceptar, nadie te va a condenar. Sí, pero no es parte. A ver, si tú lo quieres aceptar, lo puedes aceptar. Nadie te va a condenar. Así lo está diciendo él, que si quieres creer, lo puedes creer. Algunos, ascenderlos no estás obligado. Entonces, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué pasa entonces en la liturgia? ¿Qué pasa
Si ellos no creen, ¿cómo enlazan, como decía Gibran, cómo toman esa savia de la iglesia? En esto sí, pero en esto no, si ya están cortados. Adelante, Frankie Garcés. Sí, creo que vamos a pasar otra vez al pasaje de Juan capítulo 6. Si realmente es como dice este amigo, cuando los discípulos que le estaba diciendo que tenían que comer su carne y beber su sangre, y al no aceptarlo, pues él hubiera dicho claramente, bueno, no se preocupen, crean lo que ustedes quieran, mientras estemos todos juntos, no hay ningún problema. Todos podemos caber en el cielo, así es que no hay ningún problema, crean lo que quieran. Unos creen que es espiritual, otros creen que es simbólico, otros creen que es verdad, no hay ningún problema, crean lo que quieran. Sin embargo, el Señor los dejó. Y él fue claro. Su palabra es clara. Él les dijo, ¿lo aceptan o no lo aceptan? O están conmigo o se van. Así de sencillo. Por eso es que volvió a decirle a los apóstoles, y ustedes también si quieren ir, para que le vayan caminando, porque yo no me voy a echar para atrás. Aquí en la iglesia es o aceptas mis palabras o simplemente las rechazas y te alejas de mí. No podemos decir, yo sigo a Cristo, pero yo no creo que la Virgen María fue virgen siempre. Yo sigo la palabra de Dios, pero yo creo que el comer su carne, pues es nada más un símbolo. No podemos. Si la palabra de Dios es clara, o la aceptamos o no la aceptamos. Claro. Y he ahí donde también muchos católicos, y por eso hacemos este programa, porque muchos, lo tocamos en el inicio del programa, muchas veces no quieren obedecer a lo que manda la iglesia y van y buscan sus sacramentos en otros lugares porque no le exigen que esté casado, que los padrinos no se casen, no le piden que sea servidor de la parroquia, no le piden que haya tenido ya sus sacramentos como bautismo, primera comunión, confirmación, no le piden si se va a casar que traiga un acta o que pedir una referencia de su parroquia, no le piden nada. Lo único, venga para acá y aquí le hacemos lo que usted quiera. Y mucha gente prefiere irse para allá, porque es lo mismo. Adelante, Frankie. Sí, el único problema es que el Señor es claro. Apocalipsis capítulo 3 dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente y eres tibio, entonces te voy a vomitar. Creo que esas palabras son bien duras. O estamos con Cristo, o de plano, o nos hacemos ateos, o de plano nos seguimos con Cristo. No podemos seguir a uno y a la mera hora, pues yo me voy para acá porque aquí ya no me combino, porque aquí me exigen mucho, entonces me voy a donde sean más suavecitos conmigo. Entonces, claro, o estamos o no estamos. Ok, bueno, pues voy a seguir. El mensaje es claro, voy a continuar con el video. De nuestra doctrina de fe, no es parte de lo que nosotros creemos como fundamental. ¿Y cómo es la relación entre el obispo de Canterbury y el Papa Francisco en este momento? Formidable, o sea, siempre lo ha sido. Okay. Han habido distintas etapas. El arzobispo Michael Ramsey en los 60 usaba el anillo de obispo del Papa Pablo VI. O sea, se lo dio y había una fraternidad entre ellos muy fuerte. Este nuevo arzobispo de Canterbury, elegido más o menos en la misma época que fue elegido el Papa Francisco, fue al Vaticano ya, se reunieron y era una reunión entre hermanos. O sea que realmente es triste que a veces la gente en nuestras iglesias... A ver, desde ahí, creo que eso no tiene mucha relevancia. De hecho, nosotros también los católicos, pues también nos llevamos bien con nuestros hermanos. Aquí lo que estamos hablando es el tema doctrinal. Hay una estrategia que utilizan mucho nuestros hermanos separados a la hora de evangelizar. Para ellos evangelizar, de ir a tocar la puerta y decir, yo no vengo a hablar de religión, yo vengo a hablar de Cristo, yo no vengo a hablar de lo que nos separa, yo vengo a hablar de lo que nos une, y tratan de entablar un diálogo en el que todo parece bien, pero llega el momento en el que tenemos que tocar el tema doctrinal. Una vez que a usted le dan estudio, ahí ya comienzan los problemas, y más adelante aquí en el video comienzan a hablar de eso. ¿Por qué? Porque no creemos lo mismo, no es lo mismo. Entonces creo que sí hay una gran diferencia. Creo que lo que él está diciendo es simplemente pues para defender la postura en la que está ahora. ¿O qué piensas tú, Gibran? Bueno, híjole, lo que pasa es de que yo sí creo que hay
Pues el acercamiento es distinto, por ejemplo, si hiciéramos la comparación con un pentecostal o con un evangélico. Entonces, por ejemplo, tengo yo entendido, si no me equivoco, John Wesley fue anglicano. John Wesley fue el fundador de los metodistas. John Wesley fue anglicano. Él tiene una carta que escribió, se llama Carta a un Católico. A ver, Gibran, algo conectaste que ahora ya no te escucho tan claro como antes, Gibran. A ver, no sé si me escuchas. Ahí está perfecto. Es que tenía aquí. Bueno, John Wesley era anglicano y él escribe una carta a un católico, así se llama, creo que Carta a un Católico de John Wesley, y John Wesley empieza a hacer lo que él cree, las similitudes de las que él cree con un católico. Y le dice al católico, le dice, ¿y por qué somos enemigos si creemos en lo mismo? Y está muy interesante porque John Wesley ahí redacta que él cree en la virginidad perpetua de María, redacta que cree en la comunión de los santos, redacta que cree en muchas cosas que sí son realmente parte de la doctrina fuerte de la Iglesia Católica. Entonces, es muy interesante porque en este sentido sí hay una conexión, yo sí veo una conexión doctrinal muy fuerte. La separación que hay con los anglicanos tiene que ver con que ellos se separan del magisterio. O sea, es como literalmente yo lo veo así, como el hermano desobediente que se salió de la casa. Pero en la raíz esencial de los anglicanos, cuando recién se separó, ellos seguían teniendo la misma fe de ese tiempo. Entonces, eso es tan fuerte que, por ejemplo, tengo yo entendido que el bautismo anglicano es validado en el bautismo católico. Entonces, por eso en el catecismo está redactado de que tenemos una hermandad como cristianos por la fe en el bautismo. Entonces, es muy distinto pensar en los anglicanos como cristianos que en un pentecostal, en un evangélico, alguien que se le ocurrió, en un bautista, por ejemplo, el bautista es una ocurrencia, pero el anglicano continúa con la fe donde se quedó. Entonces, si hay cierto, son conocidos, por ejemplo, los anglicanos que se hacen católicos, que se hacen conversos, son muy conocidos, son muy apreciados y son como el hermano que regresa a casa después de estar perdido. Es muy diferente esa conexión que hay entre un converso, digamos, pentecostal, un converso bautista, hay diferencia. Claro. Déjame continuar entonces. No, y ahora, por ejemplo, aquí, eso que vamos a traducir esa cercanía en las alturas aquí al llano. La gente dice, por ejemplo, el padre Alberto cambió de religión. Sí. Eso es un error. Yo no cambié de religión, yo cambié de iglesia. Ahí. Quiero preguntar y voy a pasar con Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, ¿cambió de iglesia o cambió de religión o cambió de las dos? Adelante, Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, la religión en sí es el cristianismo, ¿no? Pero digamos que cambió de credo, ¿sí? Y digamos que no, él sí cambió de iglesia, definitivamente cambió de iglesia. No es lo mismo estar bajo la autoridad de Pedro que estar bajo la autoridad del Canterbury. Entonces, cambió de iglesia. La iglesia sí tiene ciertas cercanías, es cierto, pero no deja de ser una iglesia protestante y no se le considera como iglesia. La única que la iglesia católica la reconoce como iglesia es la iglesia ortodoxa, porque viene del proceso del cisma. Pero el resto, pues, eran parecerse mucho a los católicos, también los que creen en la Santa Muerte, perdón, no quiero hacer como esa comparación, pero hay movimientos que parecen ser muy católicos, pero pues en realidad no lo son y no existe una comunión real. Ok, muchas gracias. Frankie Garcés, ¿qué piensas de eso? Bueno, pues obviamente él, como dice, él cambió de iglesia. Él despreció la iglesia de Cristo por irse a una iglesia fundada por hombres.
obviamente no tiene las mismas doctrinas, no tiene el mismo magisterio, no sigue el magisterio, no obedece el magisterio. Y aquí podemos hablar sobre Pablo, lo que dice en 1 Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, has creído en vano. O sea, la doctrina que tenemos en la iglesia, tienes que seguirla al pie de la letra, porque si no, en vana es tu fe. Creíste en vano. Así es. Bueno, voy a continuar, porque ya casi ya quedan como escasos 3 minutos. Déjame ver, 2 minutos más, a ver. Diferente. La religión es la misma, es el cristianismo. Los anglicanos lo viven de una manera especial con la tradición católica, la tradición protestante. Los católicos romanos lo viven de una manera especial. Él acepta, de hecho, que lo viven con la tradición protestante, mira. Cristianismo. Los anglicanos lo viven de una manera especial con la tradición católica, la tradición protestante. Los católicos romanos lo viven de una manera especial, rechazando quizás el protestantismo. Pero hoy día, si un anglicano y un católico romano se sientan a jugar dominó o a tomar un cafecito, te aseguro que van a estar de acuerdo en 95% de las cosas. Hay ciertas cosas que simplemente son diferencias porque somos diferentes. No, bueno, yo creo que ahí él lo que está haciendo es, se sientan dos personas a platicar, a tomar un cafecito, a jugar dominó, siempre y cuando no toquen los temas doctrinales. Y eso lo que él dice es, no nos entendemos simplemente porque pues hay diferencias. ¿Qué piensas de eso, Gibran? Esas pequeñas diferencias. Sí, pues no, o sea, al final él está justificando el haberse salido de la iglesia católica y hacerse anglicano, porque eso es así, ¿cómo te explico? Es rebajar la talla, ¿no? Yo no sé, ahí creo que es beato ya John Henry Newman, los que eran anglicanos y se hicieron católicos, no, hombre, le pondrían 2, 3 cachetadas por andar diciendo eso, porque entienden el valor de hacerse católico. O sea, la diferencia es, yo la veo así, la diferencia está en donde está la vida y donde no está. Entonces, creo que esta cita del hijo pródigo es clarísima. El hijo pródigo anda por allá, digamos, toda la herencia que trae de la iglesia católica, la anda desparramando, y es lo que anda haciendo este sacerdote, ¿va? Cuando ya no le quede nada, cuando se dé cuenta que se quedó vacío, ¿y ahora qué? Pues hay que regresar a la casa del padre. Porque sigue siendo hijo. Porque sigue siendo hijo, pero es un hijo que está fuera de la casa. Entonces, pues si estás fuera de la casa, nadie te niega que sigue siendo hijo, incluso sigue siendo sacerdote. Nadie se lo niega. Él por eso dice esto, yo cambié de iglesia, no de religión, pero más bien rebajó su religión. Le bajó la talla. Le bajó la talla y no es, obviamente no es lo mismo, ya lo hemos dicho. Y él hace esas comparaciones muy simplistas como para hacer creer a la gente, ¿va? El que sea ignorante, pues le va a creer. Pues yo puedo jugar dominó con un ateo y estar de acuerdo con el ateo y jugar dominó y todo lo que tú quieras, pero pues eso no tiene nada que ver con que yo sea ateo o no. Gibran, ¿será que ya cuando vives el catolicismo de la manera que se tiene que vivir, sienten la presión y tienen que bajarle la talla? Como decir, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero mejor no creer en esto, no creer en otro, yo mejor prefiero poder hacer esto, poder hacer lo otro, porque como dijo Frankie Garcés por ahí, que él decía que era una imposición espiritual o una dictadura espiritual a la iglesia. ¿Crees que es correcto bajarle la talla? Pues es que yo creo que es al revés, o sea, primero pierdes la fe y luego le quieres bajar la talla. Okay. Porque, por ejemplo, la cruz que nos pide Cristo para seguirlo, dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Pero la cruz es imposible. O sea, la cruz es imposible sin la fe en Cristo. Entonces, cuando pierdes la fe, ninguna cruz te queda, ni la anglicana. Eso sí.
Un saludo para Reina Miranda, Rosa Villanueva, Marisela González, que nos están mirando. Hay bastantes personas en Facebook Live. Adelante, Frankie Garcés. Sí, bueno, pues seguimos con esta. Se le está cortando a la cruz poco a poquito, pedacito a pedacito. Bueno, pues yo creo que ya nomás le queda un pedacito de la cruz, no es que se le esté cortando, sino que ya nomás le queda un pedacito. Y bueno, pues sí, es como dice Gibran, pues sí, solamente lo que está haciendo es tratar de justificarse, tratando de decir que es lo mismo exactamente. Pero en el simple hecho de decir, yo no cambié de religión, yo cambié de iglesia. ¿A cuál iglesia entonces te fuiste? Si Jesucristo solamente dejó una, y está escrito en las Sagradas Escrituras, solamente dejó una iglesia, la cual es columna y fundamento de la verdad, por la cual se enseña la multiforme sabiduría de Dios, solamente se da a conocer por medio de su iglesia, solamente hay una. Entonces, ¿a cuál iglesia se fue? A una iglesia del mundo, obviamente, es rechazar a Cristo, rechazar su salvación y rechazar sus dones que Él da a través de su iglesia. Y ese es un problema muy grave. Claro, y se está viviendo, y es por eso que hacemos este tipo de programas, porque, por ejemplo, él al decir no pasa nada, es lo mismo, cuando te pones a escucharlo y analizarlo, estás mirando que son dos mundos completamente diferentes. Para los Claro. oídos de un católico mal instruido, mal formado, va a pensar que es lo mismo. Para muestra un botón, se van de aquí para otra iglesia. Sí, claro que sí, pero también San Pablo decía en 1 Timoteo 4, 8 a 16, si no me recuerdo, dice, cuida de ti y de tu doctrina. O sea, cuida de ti mismo y de lo que estás enseñando, porque recordemos que ellos, siendo sacerdotes, son pastores de unas ovejas, y el pastor es el encargado de esas ovejas, y cuando le falta una oveja a un pastor, se le pide cuenta de esa oveja. Y este amigo, cuando salió de la iglesia, se llevó a muchísima gente que seguía a hombres, obviamente, se iban sobre el cura. Entonces, él es responsable de toda esa gente que se fue tras él y de toda esa gente que está engañando. Él va a tener que dar cuentas de eso. Y eso es lo que él no se ha puesto a pensar. Claro. Son palabras duras. Sí, claro. Voy a continuar con el video. A ver. Pero la gran mayoría de lo que creemos y profesamos y vivimos, la misa, por ejemplo, que yo celebro el domingo, no es tan diferente a la que celebraba antes. El credo es el mismo. O sea, Note que dice, no es tan diferente a la que celebraba antes. Me gustaría, nunca he estado en una misa anglicana, que es, en verdad, si es, que es mínima, que casi es lo mismo, porque él está diciendo que sí hay, y cuando él dice es lo mismo, después vino peros, después. ¿Qué piensas de eso, Gibran? Perdón, Frankie Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, a ver, yo tuve la experiencia en mi camino de regreso a casa de asistir a una iglesia anglicana, presbiteriana, que es la versión norteamericana de la anglicana. Y digamos que digamos por así decirlo, el pastor, ¿sí?, se viste de sacerdote católico, hablan de una porción de la Biblia, luego pasan a una sala, parten un pan de panadería, lo rotan y cada uno con un pedacito de pan y lo consumen, pero eso no les recita la fórmula, sí, consacratoria y todo lo demás, pero pues yo no le veo ahí como que sea lo mismo que una Eucaristía católica. Eso no lo veo por ningún lado. Ok, muchas gracias. Déjame continuar con el video. Decimos lo que creemos, es el mismo credo, sin diferencia. Y esa gente que te siguió, porque tú eras su guía espiritual, que ahora están en la iglesia anglicana o episcopal, ¿qué te han dicho? ¿No es lo mismo? Dice que el credo de ellos, pues que es el mismo. ¿Crees tú, Gibran, que sea el mismo credo? Pues tengo, híjole, yo creo, es que aquí habría que hacer como un matiz, porque una cosa es que crean, digamos, en la redacción del credo, porque creo que creen en el credo apostólico,
Entonces, pero el credo no se reduce a la fórmula del credo, sino que por eso en la Iglesia Católica por eso tenemos el catecismo, porque el catecismo va explicando el credo como lo creemos. Entonces, si él se está refiriendo a que creen el credo, el credo apostólico, como fue en los primeros concilios que se redactó, pues a lo mejor, desde ese punto, a lo mejor podemos decirle que sí, pero este credo no se reduce a la redacción, sino que se reduce al cómo lo creemos. Y esa es la parte que él no explica, o por lo menos yo así lo veo. No sé si me gustaría si hablamos que Jesucristo se encarnó de María la Virgen, pero él cree que no. Y el credo entonces es el que hablan ellos, el que recitan. Sí, pues es que según yo, no sé si si Dios lo puede confirmar, a lo mejor de Rodrigo, pero según yo sí usan el credo apostólico, el que dice que subió al infierno, bajó a los infiernos y así, que no es el que usamos nosotros actualmente. Sin embargo, sí es válido. Pero una cosa es la redacción del credo como tal, y otra es, a ver, hasta dónde se cree de la misma manera. Claro. Porque a ver. Adelante. No, a ver si me gustaría que lo comentara Rodri y Frankie, a ver si piensan lo mismo. Ok. Frankie. Sí, creo que, si no mal recuerdo, fue en el concilio de, no sé si de Efeso o de Cartago, donde se estuvo analizando sobre el credo de los apóstoles. Cuando llegaron a la parte del infierno, entonces ellos estaban completamente seguros de que existía un infierno, puesto que en las Sagradas Escrituras lo mencionan, por ejemplo, en Primera de Pedro, cuando baja el Señor en espíritu a ese lugar donde estaban las almas encarceladas. En Mateo 1:25 dice que ya existía el infierno desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la creación, y había sido especialmente para los rebeldes, podríamos decirlo así. Cuando este amigo dice que tiene el mismo credo, pero niega el infierno. Dice que tiene el mismo credo, que predica el mismo credo, pero dice que María no es la llena de gracia. Entonces, estamos hablando de que no es el mismo credo, no es la misma creencia. Y el apóstol San Juan, en su segunda epístola, capítulo 1, verso 9, dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y en el verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, porque dice que se hace partícipe de sus obras malas. Entonces, creo que la palabra es muy clara. Hemos estado hablando sobre doctrina, no hemos estado hablando sobre que si el cuellito es más ancho, que si el cuellito es más corto, más cuadradito, que si nada. Hemos estado hablando de doctrina que se ha venido predicando desde los apóstoles, se ha venido enseñando a través de concilios. Por eso muchos grandes doctores en las Sagradas Escrituras han reforzado todas esas enseñanzas. Y si alguno pretende enseñar cosas que no estén dentro del magisterio, dentro de la misma autoridad dada por Dios a la iglesia, entonces quiere decir que no pertenecen a la iglesia y que no contienen y que no traen a Dios dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, puesto que están alejados de la doctrina de Cristo. Claro. Déjame entonces, voy a pasar a ver. Porque es bueno, de cierta ellos manera... ven las diferencias. Entienden lo que vivieron cuando estaban en la Iglesia Católica Romana y entienden lo que viven ahora. Por ejemplo, ahora pertenecen a una iglesia más democrática donde ellos tienen voz y voto sobre quiénes son sus líderes. Me encanta, Alberto. Gracias. Siempre un gusto en tenerte en el programa. ¿No? Bueno, pues ahí terminó la entrevista y estamos mirando, por ejemplo, que ellos dicen, bueno, pues ellos quieren una iglesia más democrática, como que él sentía como que era una imposición para ellos el estar en un mismo rebaño, bajo un mismo pastor, y ahí es donde entra la controversia, los problemas
Y por eso se salió, simplemente, como decía Rodrigo, no aguantaron la talla. Le tuvieron que bajar 2 rayitas, se tuvo que salir, no aguantó la presión. Lo que haya sido. Creo que la doctrina de la iglesia es clara, ¿cierto, Gibran? Sí, o sea, en ese sentido, yo creo que estamos claros con la doctrina de la iglesia. Yo creo que el principal problema de los anglicanos tiene que ver que al no tener una autoridad espiritual, pues eso se vuelve un invento de cada quien, ¿no? Es un arroz con mango, dicen por allá los puertorriqueños. Quiero mandar un saludo por ahí, dice Jesús nos da una cruz, dice Carlos Salazar, a la medida nuestra iglesia católica, estricta conforme a la verdad bíblica, claro que sí. Es por eso que hacemos este tipo de programas. Quiero mandar un saludo para mi hermano Jorge Luis, que está en el chat acá en YouTube. También para José Huerta, Upper 334, Oscar Vargas, el Carnalito 2000, que es admirador fiel de Gibran. También tenemos a Gerardo Acevedo, a Paquis Díaz, Oscar Vargas, Alfa y Omega. Hay bastantes personas. José Luis Ortiz está por ahí también. Upper 334, hay bastantes personas conectadas en este momento. Bueno, pues espero que este video sirva para muchos aquellos que piensan que es lo mismo, que fuera de la iglesia católica también se puede buscar la salvación, y no se ponen serios a la hora de entender y formarse en nuestra fe y doctrina, y llega el momento en el que se salen y después tienen que buscar la forma de justificar el por qué se salieron. Déjeme decirle que en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 846, dice que la Iglesia es necesaria para la salvación. Y en el 847 le viene a decir que eso no aplica para todos, sino para aquellos que nacieron fuera de la Iglesia, que ya no son culpables de eso. También lo que decía mi hermano Gibran por allá en el Catecismo 816 dice que los hermanos protestantes son nuestros hermanos. El Lumen Gentium en el numeral 14 le vuelve a decir que la iglesia es necesaria para la salvación. Tan necesaria era que Jesucristo dio su vida por ella, se entregó por ella. Fue una iglesia adquirida a precio de sangre. Tenga cuidado que con lo que anda haciendo, que no le parezca lo mismo. Vamos a despedirnos ya de este programa, pues voy a comenzar por Frankie Garcés. Frankie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, Javier, es un placer siempre estar con ustedes y aprender de todos ustedes. Yo crezco todos los días con todos y cada uno de ustedes, sus enseñanzas. Solamente sí una exhortación a todos mis hermanos. No se dejen engañar. Iglesia solamente hay una. Después, religiones hay muchas. Iglesia solamente hay una. Es una santa, eucarística, católica, apostólica y mariana. Solamente. No hay más. Si alguien les viene con el cuento de que es lo mismo estar en una iglesia que en otra, pues simplemente pregúntenle si es lo mismo comerse una manzana o comerse una fotografía de una manzana. No es lo mismo, no es lo mismo. Solamente hay una sola iglesia y es fundada por Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 18. Dios los bendiga a todos ustedes. Un saludo a todos mis hermanos foristas, a Gibran, a Rodrigo, Javier. Una bendición para todos ustedes y saludos a todos los que se conectaron. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Frankie Garcés, por haber estado con nosotros. Esto debe ser una obra del Espíritu Santo que nos mantenga constantes y sonantes siempre en este programa. Muchos han intentado, muchos han fracasado, mas sin embargo aquí continuamos. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Gracias, Frankie. Gibran, el famoso Gibran, siempre te recuerdo con la encíclica de Pablo VI, muy famosa. Gibran, gracias por haber estado con nosotros. Sí, pues gracias a ustedes también. Nada más, fíjate, yo no sé si tú sabes esto, Javi, que Pablo VI en este mes lo van a subir a los altares. Bendito Dios. Y Pablo VI es atacado tanto por modernistas como por tradicionalistas. Pero Pablo VI es un santazo, y yo creo me va a gustar escuchar la homilía del Papa Francisco en el día que lo esté subiendo a los altares. Yo creo que va a ser clave.
y tenemos que hacer un programa ese día. Claro, de hecho me acuerdo que ese día tú, el día del debate que tuviste con aquel teólogo, tú dijiste, no sé si ya lo hicieron santo, lo comentaste ahí. No, yo lo que sé es de que obviamente falta el tiempo para, digamos, para la ceremonia de que lo eleven a los altares, pero eso ya está. O sea, eso ya está así, y también va a ser para ¿cómo se llama? Para el obispo, se me olvidó su nombre, obispo salvadoreño. ¿Romero? Romero. Ok. Van a ser esos dos, y son dos santos de talla mayor del siglo pasado. De los que no le bajaron la talla. Exactamente, los que le toparon para adelante y no se rindieron, y yo creo que esos son los modelos que tenemos que seguir a final de cuentas, y no cambiar el pan verdadero por un plato de frijoles. Y no vayamos a hacer lo que Esaú, que perdió con Jacob. Bueno, pero pues bendiciones y gracias. Pues muchísimas gracias, Gibran, por estar siempre con nosotros, por siempre apoyarnos y sobre todo, Gibran, por prestarnos tu canal. Sí, no, pues un gusto estar hombre. Órale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo también me despido, pues mi nombre es Javier Morales, es un placer estar aquí con ustedes. Ayúdenos compartiendo este programa, ya miramos que ya lo empezaron a compartir las personas, también hay una manita abajo, muchísimas gracias. Dios los bendiga porque nos ayuda a crecer. No sea hipócrita. Si estamos haciendo las cosas mal, díganos que no estamos haciendo las cosas mal y que tenemos que mejorar. No somos expertos, somos laicos así como usted. También tenemos familia, obligaciones, pero también, sobre todo, tenemos que seguir estudiando y formándonos para que eso poquito que el Señor nos dé, podérselo ofrecer a ustedes. El Señor derrama sus dones para la edificación y sobre que es completamente gratis. Dad gratis lo que gratis recibiste, no se puede cobrar el evangelio. Le pedimos que ore por nosotros, por el hermano Rodrigo, que hoy no lo hice participar mucho porque no se siente bien. Así es de que, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. ¿El hermano Frankie ya se despidió? No, el hermano Frankie ahí está todavía. Bueno, entonces quisiera que el hermano Frankie se despidiera, ¿no? Ya se despidió. Ya se despidió. Bueno. Bueno, no, pues yo quiero decirles que eso de iglesias democráticas, eso de que yo decido lo que quiero, dicen que tienen los ministerios bíblicos que tenemos nosotros, pero en ninguna parte de la Biblia dice por quién votamos para que sea apóstol o sea profeta, en fin, ¿no? Hay cosas que uno tiene que tener muy claras y tristemente yo que fui seminarista, supe de los seminaristas que sacaban del seminario, ¿sí? O que se salían porque embarazaban a una niña o algo así, y terminaban yéndose al seminario anglicano para que los ordenaran como fueran. Entonces salían ya a las calles y uno se da cuenta que más les puede el amor propio, ¿sí? Por realizar sus sueños, digamos, y hasta a veces pasiones desordenadas, ¿sí? De eso de organizar obispas, bueno, ya hablamos de eso, de sacerdotisas, pues les puede más lejos que realmente el amor a la iglesia que Jesucristo fundó. De todas formas, muchas gracias por esta noche, fue muy interesante el programa. Disculpen si no estoy muy acertado, pero es que he estado con un escalofrío y dolor de cabeza, pero pues quería estar aquí acompañando y estando ahí al frente, al pie del cañón con lo que medio pudiera aportar. Y pues les agradezco, recuerden que este programa es gratis, ¿sí? Lo damos con amor, damos de nuestro tiempo, de nuestras condiciones, para que llegue el evangelio cada día más a más gente. Pero recuerden que necesitamos que ustedes también evangelicen compartiendo este video, compartan los programas, para que cada día más católicos que de verdad quieran ser católicos conozcan su fe, su doctrina y no bueno, se... pues muchísimas gracias a todos ustedes que me están mirando.
a través de Facebook Live. Gracias por haber aguantado hasta el último del programa. Gracias por su compañía. Estoy muy agradecido que ustedes se interesen por formarse en su doctrina de la iglesia. Mire, no todos se interesan por formarse. Otros prefieren el emocionalismo, el sentir bonito. Otros prefieren cualquier otra cosa que perder el tiempo escuchando un programa de relevancia. Yo lo invito y lo exhorto a que sea lámpara de luz en medio de un mundo de oscuridad. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. No permita que Satanás le robe esa bendición de formarse en lo que verdaderamente enseña la iglesia, para poder ayudar a todos los demás hermanos que muchas veces no quieren aceptar. Muchos a veces hasta se ofenden y lo agarran como enemigo. Yo hoy le quiero dejar esta cita. Déjenme ver si ya terminaron. Ya terminaron mis hermanos. Yo creo que ya. Oh, perdón, no. Perdóname, Rodrigo, bajé el volumen del micrófono y yo estaba acá de este lado. Bajé el sonido yo acá de mi computadora, pero nunca le bajé el micrófono. Discúlpame, Rodrigo, continúa tú por allá. Nadie me dice nada. Bueno, pues que vean. Está hablando Rodrigo y tú, bueno, buenas noches, que no sé qué, que sabe qué. Y yo me le empalmé. Mil disculpas, Rodrigo. Ahora sí voy a apagar el micrófono. Dios los bendiga. Buenas noches. Bueno, pues déjame terminarlo entonces de una vez. Santiago 5:19. Si alguno de sus hermanos, si alguno de ustedes se desvía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que perdonará infinidad de pecados y salvará un alma del infierno. Gracias por haber estado con nosotros, acompañándome aquí en el Facebook Live. Le pido disculpas a mi hermano Rodrigo. Ahora sí me despido de Facebook Live. Buenas noches a todos ustedes. Terminamos acá contigo, Rodrigo. Adelante. Bueno, no, muchas gracias a todos. Recuerden compartir este video y para que vean, pasan cosas divertidas también. Aprovechen, ríanse un ratico, descansen. Y bueno, son los gajes del oficio. Que el Señor les bendiga. Feliz noche.